días, queridos hermanos. Les habla en este día precioso del Señor el pastor Fernando Gómez de la Congregación Cristiana Génesis. Hoy en el día 23 de julio. Hoy quiero compartir con ustedes esa hermosa parábola del Hijo Pródigo, que tiene que ver con una de las verdades espirituales más hermosas de la palabra de Dios, la gracia y la misericordia del Señor, basado en la lectura bíblica de Lucas 15, de los versos 11 hasta el 31. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad de estar con nuestros hermanos por este medio. Y pido, mi Dios, que tu palabra, Señor, se haga rema en la vida de mis hermanos, y que este consejo de tu palabra, Señor, les ayude, Señor, a tener una perspectiva correcta y una práctica correcta en estos tiempos difíciles de lo que es la gracia y la misericordia. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Podemos encontrar en este pasaje de la palabra de Dios varias historias. En esta historia del Hijo Pródigo, primero una historia de rebeldía. De los versos del 11 al 16 encontramos cómo el hijo menor de esa casa pidió lo que le correspondía y trajo deshonra a su padre. El padre repartió los bienes. El padre no protegió su derecho de autoridad paternal y validó con su acción la rebeldía del joven. El joven, una vez que tuvo lo que le correspondía, vendió todo lo que le dieron. Y dice la palabra que dilapidó, botó su herencia. El joven se fue en rebeldía a un pueblo lejano, al extranjero, un pueblo que era idólatra y pagano. Y ahí perdió la cobertura de su familia, la cobertura de su iglesia, la cobertura del Señor. Un error gravísimo que podemos cometer nosotros como seres humanos. Y nos dice la palabra de Dios que el joven desperdició su herencia y vivió perdidamente. Y en el verso 16 dice que el joven gastó todo. Toda su herencia la gastó hasta que vivió en la miseria y tuvo que humillarse para poder sobrevivir en medio de aquel pueblo que era idólatra y pagano. Pero también esta es una historia de arrepentimiento y podemos verlo a partir del verso 17 al verso 20. Dice la palabra que el joven volvió en sí, un momento de lucidez espiritual. ¿Cuántas veces en la vida necesitamos esos momentos cuando estamos en duda, cuando estamos a punto de cometer un error? Y Dios no permite tener un momento de lucidez espiritual, volver en sí y darnos cuenta que si seguimos por ese camino vamos a tener serios problemas. El joven entonces nos cuenta la palabra en el verso 17 que puso a un lado su orgullo y reconoció su necesidad. Qué difícil para el ser humano reconocer su orgullo, reconocer que estamos equivocados, pero es importante. El que se humilla alcanza misericordia. El joven tomó una decisión y determinó hacer cambios en su vida. Otra cosa importante, hay momentos en que hay que determinar. Determinarás una cosa desde tu palabra y te será firme. Hay momentos en que hay que tomar decisiones a favor de nuestra vida. El joven también confesó su pecado, en el verso 19 lo vemos, y se humilló ante sí mismo. Creo que una de las tareas más difíciles del ser humano es reconocer su error y doblegar su propio yo. Y dice la palabra en el verso 20 que el joven se levantó y volvió a su casa. Volvió a su casa. Pero también esta hermosa parábola que nos cuenta el Señor Jesucristo, nos cuenta una historia de misericordia, versos 20-21, y leo para ustedes. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún éste estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El Padre fue movido a misericordia. Estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Y ese hijo representa a aquel cristiano que una vez gozó de la presencia de las bendiciones del Señor y que se apartó del Evangelio. Se bajó de la cruz y se fue para el mundo. Pero dice la palabra que el Padre fue movido a misericordia y recibió a su hijo, corrió, lo abrazó y lo besó. Y mientras estaban en ese momento tan hermoso, abrazándose padre e hijo, el hijo confiesa su pecado. Qué importante es eso, hermanos.
La palabra nos enseña en Proverbio 28:13 que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará gracia y misericordia. Y el joven se humilla, se arrodilla ante su padre y renuncia a su condición de hijo. Y dice en el verso 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero inmediatamente podemos encontrar en esta parábola, de los versos 22 en adelante, una actitud preciosa del padre. Dice que sacaron el mejor vestido para vestir al hijo pródigo. Eso dijo el padre, fue una orden del padre. El padre le dice en el verso 22 le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué historia más hermosa! El Padre fue movido a misericordia e hizo lo que tal vez usted y yo no haríamos, humanamente hablando, porque el concepto de Dios y la actitud de Dios con respecto a la gracia y la misericordia es totalmente diferente. Nosotros tenemos que aprender la manera en cómo Dios actúa. Este padre de familia en esta historia nos recuerda, nos representa a nuestro Padre Celestial. Y sacaron el mejor vestido para vestir al hijo pródigo. No lo merecía, tal vez podemos decir nosotros, pero el padre lo mandó. Saquen el mejor vestido para vestirlo. Le pusieron un anillo en el dedo del joven, que es un signo de dignidad. El padre le estaba devolviendo a su hijo, que se había perdido y que había vuelto, su dignidad. Y por eso le pusieron un anillo. Le calzaron los pies al joven, verso 22. Y además de eso hicieron fiesta, trajeron y mataron un becerro gordo y comieron todos. Esta es una historia preciosa de gracia. Pero luego además de esto viene una historia de juicio que aquí yo quiero confirmar en el corazón de cada uno de nosotros, cómo estamos delante de Dios. Una historia de juicio, porque hay algunos que se oponen a la misericordia y a la gracia. Vean lo que dice la palabra de Dios a partir del verso 25. Y su hijo mayor que estaba en el campo, el hijo mayor nos representa a usted y a mí, a aquellos que no nos hemos ido de la iglesia, a aquellos que estamos todavía sirviendo en la iglesia, que tal vez tenemos años de estar alegremente sirviendo en la iglesia y no hemos pedido nada para nosotros, simplemente hemos servido a nuestros pastores, a nuestra iglesia y al Señor. Y su hijo mayor estaba en el campo, dice la palabra, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Cómo nos cuesta a nosotros actuar con gracia y con misericordia? Y aún en estos tiempos donde tenemos que pensar muy bien nuestras palabras y nuestros actos, tenemos que actuar con gracia y con misericordia, porque habrá muchísima gente que lo va a necesitar. No solamente nuestros seres queridos, no solamente los hermanos de nuestra iglesia, sino mucha gente que está a nuestro alrededor, que está necesitando una palabra de bendición, una palabra de ánimo, que no les condenen, que no los enjuicien, en fin, que los tratemos con gracia y misericordia. Y esta historia del hijo pródigo es un excelente ejemplo de cómo Dios actúa con respecto a la gracia y la misericordia. Totalmente diferente a lo que probablemente usted y yo haríamos, utilizando nuestra manera de entender. No le daríamos al hijo que había regresado, está bien, se había humillado, había pedido perdón, pero tal vez no le daríamos todo lo que el padre le dio, porque nosotros pensaríamos humanamente hablando que no lo merecía. Y parece un buen argumento, pero una mala actitud. Repito esto, parece un buen argumento. El muchacho se había equivocado, había deshonrado a su padre, había deshonrado a su familia, había malgastado la herencia que tanto les había costado a su padre y al hermano mayor ganar. Buenos argumentos, pero no era la actitud correcta de acuerdo al corazón de Dios. Eso no era gracia ni era misericordia. Por eso, en el verso 29 dice, mas él respondiendo le dijo al padre, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Buenas razones, buenos argumentos, pero una mala actitud. Qué interesante, qué interesante. Y muchas veces usted y yo cometemos esos errores. Enjuiciamos a los demás con buenos argumentos, porque parece que tengamos nosotros razón desde nuestra perspectiva ética, moral y espiritual. Pero no hemos entendido qué es lo que Dios nos quiere decir. Y entonces en el versos 31 y 32, el Padre, nuestro Padre Celestial, le dice al Hijo Mayor y nos dice a nosotros en este día, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, oigan, pongan atención a esto, era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Queridos hermanos, yo los invito para que nosotros revisemos nuestra actitud ante los errores, ante el pecado de los demás. Actuemos con gracia y con misericordia, porque es la manera en como el Señor nos ha recibido, nos ha tratado y nos ha abrazado en su seno paternal. Padre, oramos por esta palabra. En esta hora, oh Dios, desatamos, Señor, un rema especial que venga de tu Santo Espíritu para que podamos, como hijos tuyos, ser ejemplo en medio de estas circunstancias, dar testimonio de una genuina gracia y de una genuina misericordia que represente tu corazón en medio de estas circunstancias. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, mi Señor, por esta enseñanza. Permite, Señor, que mis hermanos hayan sido bendecidos. Oramos y bendecimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos veremos pronto para poder abrazarnos y bendecirnos mutuamente.